¿Y si te dijera que un simple vaso de agua puede ser la llave para manifestar eso que tanto has estado esperando? No hablo de superstición. No hablo de magia. Hablo de un principio espiritual oculto en las Escrituras desde hace miles de años. Un principio que pocos conocen, pero que transforma realidades cuando se aplica con fe. Desde tiempos antiguos, el agua no solo ha sido vista como un recurso natural. En la Biblia, el agua representa más que vida, representa la conexión directa con lo divino. En el Génesis, incluso antes de que existiera la tierra, ya el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso no es un detalle poético, es una pista, una revelación, una clave. Y tú puedes usar esa clave, porque el agua tiene memoria espiritual, porque el agua responde. Y si sabes cómo hablarle con fe, si sabes qué palabras decir, si entiendes cómo funciona este canal profético, entonces puedes traer bendición, sanación, abundancia y milagros desde el plano espiritual al plano físico. Esto no es un juego, es real, es Biblia, es manifestación con propósito divino. En este video te voy a revelar cómo usar el agua para manifestar lo que deseas según las enseñanzas escondidas en la palabra de Dios. No necesitas objetos caros, no necesitas rituales extraños. Solo fe, intención y un vaso de agua. Te mostraré ejemplos bíblicos impactantes, te explicaré qué es un acto profético y por qué activa los milagros, y lo más importante, te entregaré las 5 palabras que han transformado vidas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo conocimiento, es poder espiritual. Este mensaje no te llega por casualidad. Si estás aquí, es porque tu espíritu ya está listo para conectar con algo más grande, con algo que tu alma ya sabe, pero tu mente está a punto de recordar. ¿Estás listo para transformar tu realidad con agua, fe y palabra? Entonces quédate, porque hoy vas a aprender a manifestar milagros como lo hicieron los profetas, pero esta vez, tú serás el protagonista. Suscríbete e inicia tu camino de la transformación y la abundancia. Comparte el video, escribe en los comentarios "Soy abundancia y prosperidad". Activa la campanita. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El secreto espiritual del agua en la Biblia. Desde el principio de los tiempos, el agua ha sido más que un simple recurso natural. En la Biblia, el agua es símbolo de vida, purificación, renacimiento y conexión divina. Pero también es una herramienta de manifestación. Una herramienta poderosa que, usada con fe, puede actuar como un canal directo entre lo espiritual y lo terrenal. Lo que muchos no saben es que el agua no solo limpia el cuerpo, también puede alinear el alma con la voluntad de Dios. ¿Y si te dijera que tú puedes manifestar tus deseos más profundos usando solo un vaso de agua y 5 palabras? No es magia. No es superstición, es Biblia, es espiritualidad aplicada, es fe con intención. El agua es uno de los elementos más mencionados en las Escrituras, y no es por casualidad. Su presencia en momentos cruciales es un mensaje oculto que Dios dejó para que, quienes tengan ojos para ver, lo comprendan. En el libro de Génesis, antes de que existiera la tierra firme, antes de que la luz fuera creada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto no es un dato decorativo, es una clave espiritual. El agua fue el primer espacio donde se movió la energía divina. Eso la convierte en un conductor, un medio de transmisión, una forma de almacenar y transferir intención espiritual. El agua no es neutra, el agua es sensible. Y esto no lo dice solo la Biblia. Hay estudios científicos modernos, como los del Dr. Masaru Emoto, que demuestran cómo el agua cambia su estructura dependiendo de las palabras, pensamientos y emociones que recibe. Y aunque esto puede sonar moderno, la Biblia lo dijo primero. ¿Recuerdas cuando Moisés golpeó la roca y brotó agua? ¿O cuando Eliseo arrojó sal en las aguas amargas para purificarlas? Esos no son milagros arbitrarios, son actos proféticos. Acciones físicas que activan realidades espirituales. Un acto profético no es un ritual vacío. Es una acción llena de intención y fe, que refleja una verdad que ya existe en el plano espiritual. Es como encender un interruptor. El poder está ahí, pero hace falta una acción de fe para activarlo.
Y el agua es uno de los interruptores más potentes. Porque el agua escucha. El agua recuerda. El agua transporta la fe. Cuando hablas con fe sobre un vaso de agua, estás replicando el principio que Dios reveló a Moisés. Estás activando un canal. Estás declarando una verdad superior. Y esa verdad puede manifestarse en forma de sanación, provisión, restauración o milagro. Pero necesitas saber cómo usarlo. No basta con mojarse. Hay que hablarle. Hay que dirigirle palabras con fe, con propósito. Porque Dios no responde al miedo ni a la duda. Él responde a la fe. Muchos creyentes piensan que la manifestación es algo del mundo espiritual alternativo, algo fuera de la fe cristiana. Pero eso es un error. La Biblia está llena de manifestaciones. Cada vez que Jesús sanaba, multiplicaba, liberaba, estaba manifestando una realidad celestial en el plano físico. Él es nuestro modelo. Y si Él lo hacía, ¿por qué tú no? El problema no es la técnica, es la fe, la intención, la conexión con Dios. Por eso, antes de hacer cualquier acto con el agua, tienes que preparar tu interior. Tienes que estar alineado con Dios. Porque el agua no responde solo a palabras vacías. Responde a palabras con fe viva. Hay una gran diferencia. Las palabras con fe llevan una carga espiritual. Son como llaves que abren puertas invisibles. Ahora bien, ¿cómo se activa esta fe? ¿Cómo se convierte un simple vaso de agua en una herramienta de manifestación bíblica? Todo comienza con la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El Verbo, la palabra, el sonido con intención divina. Por eso, cuando tú hablas sobre el agua con fe, estás recreando ese principio de creación. Estás decretando. Estás alineando el cielo y la tierra. El agua, al ser hablada con fe, se convierte en un medio de transmisión espiritual. Por eso se usa en bautismos. Por eso Jesús convirtió el agua en vino. Porque el agua representa transformación. Y esa transformación no es solo simbólica, es real. El que cree, verá. Es importante entender que el poder no está en el vaso, ni siquiera en el agua misma. El poder está en Dios. El agua es solo un canal, una herramienta, una extensión del poder divino en lo físico. Así como una antena capta señales invisibles, el agua capta tu intención espiritual cuando va acompañada de fe. Pero no basta con creer que el agua puede hacerlo. Tienes que actuar, porque la fe sin obras está muerta. Y aquí es donde entra el acto profético. Un acto profético es un movimiento físico que refleja una verdad espiritual. No se hace para convencer a Dios, se hace para alinearse con Él. Es una demostración de que tú crees antes de ver. Y cuando eso ocurre, el cielo se mueve. Recuerda esto, la fe no necesita evidencia. La fe es la evidencia. El agua, al convertirse en un canal espiritual, te permite exteriorizar lo invisible. Permite que lo que has orado en secreto, lo que has visualizado en el silencio, empiece a moverse en lo visible. Es el lenguaje de los que creen sin ver, de los que caminan en lo sobrenatural, confiando en que su Padre Celestial tiene el control. El agua está presente en casi todos los momentos de transformación bíblica. El bautismo de Jesús, los milagros de Moisés, las aguas de Eliseo, el pozo de Jacob. Todos tienen algo en común, un acto de fe y una manifestación divina. Tú también puedes entrar en ese flujo espiritual. Puedes tomar lo que Dios ya ha dicho y activarlo con tu fe. El agua no es el fin, es el medio, la conexión, la entrega. Y lo más hermoso es que está al alcance de todos. No necesitas grandes recursos, solo fe, solo intención, solo un vaso de agua y una conexión sincera con el Creador. Capítulo 2. Moisés, el Mar Rojo y el poder del acto profético. Imagina esta escena. Miles de personas atrapadas entre un ejército que los persigue y un mar imposible de cruzar. No hay escapatoria. No hay lógica. No hay salida. Solo fe. Y en medio de ese caos, Dios le dice a Moisés, extiende tu vara sobre el mar.
No le dice que corra. No le dice que se esconda. Le da una instrucción que desafía la lógica humana. Y cuando Moisés obedece, el mar se parte en dos. Ese momento no fue solo un milagro. Fue un acto profético. Un acto profético es una acción que, aunque parece simbólica, activa un poder espiritual mayor. Es una demostración externa de una fe interna. Y eso fue exactamente lo que hizo Moisés. No fue la vara. No fue el viento. Fue la fe obediente, manifestada en un movimiento físico, lo que desató el milagro. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren ver antes de creer. Pero en el reino espiritual es al revés. Primero crees, luego actúas, y después ves el milagro. Moisés no tenía evidencia de que el mar iba a abrirse. Solo tenía una palabra de Dios y un bastón en la mano. Y con eso, lo hizo. Ahora te pregunto, ¿qué hay en tus manos hoy? ¿Qué te ha dicho Dios que hagas, aunque no tenga sentido? ¿Qué mar estás enfrentando en tu vida que parece imposible de cruzar? Quizás ese mar es tu economía, o tu salud, o una relación rota, y tú estás esperando a que se abra solo. Pero Dios está esperando que tú actúes primero, que levantes tu vara, que realices un acto profético. El agua en este caso fue el medio del milagro. Fue el obstáculo y a la vez la herramienta. Así es como Dios trabaja. Usa lo imposible para mostrar que todo es posible para el que cree. Y si Dios usó el mar para abrir un camino, también puede usar un simple vaso de agua para abrir puertas hoy. No se trata del tamaño del acto, sino del tamaño de la fe. Moisés no gritó, no imploró, solo actuó. Y ese acto obediente cambió la historia de una nación entera. Cuando tú tomas un vaso de agua y hablas con fe, estás haciendo lo mismo. Estás tomando algo físico y conectándolo con lo espiritual. Estás diciendo, yo creo que mi Dios tiene poder. Y esa fe mueve lo invisible. Pero vamos más profundo. Cuando Moisés levanta la vara, está declarando algo sin hablar. Mi Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. Él no necesitó manipular el mar. No necesitó saber cómo funcionaba. Solo necesitó creer y obedecer. Y eso es lo que tú debes hacer. No necesitas entender cómo va a llegar tu milagro. Solo necesitas alinear tu corazón con Dios y actuar. Y esa acción puede ser tan simple como llenar un vaso con agua, declarar una promesa de Dios sobre él y tomarlo creyendo. En ese momento, el agua ya no es solo agua. Es fe líquida. Es obediencia visible. Es una afirmación del poder de Dios actuando en lo físico. Cada vez que tú haces esto, estás imitando a Moisés. Estás diciendo, no tengo control, pero confío en quien sí lo tiene. Y eso activa el cielo. Porque el cielo no responde al miedo. Responde a la fe. Mira bien, en la Biblia, cada vez que alguien realiza un acto profético, hay una respuesta divina. Eliseo arrojando sal. El pueblo marchando alrededor de Jericó. Jesús usando barro para sanar la vista. Todos son símbolos, pero también son llaves. Llaves espirituales. Y tú tienes acceso a ellas. Hoy, tu vaso de agua puede ser tu vara. Tu palabra puede ser la instrucción divina. Y tu fe puede ser lo que parta tu propio mar rojo. No necesitas ser un profeta famoso. Solo necesitas creer, hablar y actuar. Porque la fe es acción. Y la acción con fe activa milagros. Así que, cuando veas agua, no la mires igual. Es más que un líquido. Es una señal. Es una herramienta. Es una oportunidad. Y en tus manos, con fe, puede convertirse en el escenario de tu próximo milagro. Y no olvides esto, la vara de Moisés era ordinaria, hasta que fue usada con fe. El agua era común, hasta que fue tocada por la palabra. Lo ordinario en tus manos se convierte en extraordinario cuando se une a la fe. Dios no busca instrumentos perfectos, busca corazones dispuestos. Quizás hoy sientas que no eres capaz, que no tienes lo suficiente, que no sabes cómo. Pero si tienes un poco de fe, eso es suficiente. Si tienes un vaso de agua y un deseo en tu corazón,
Ya tienes lo necesario para comenzar. Lo importante no es lo que tienes, sino lo que crees. Así que toma tu fe, por pequeña que sea. Toma ese vaso de agua. Haz de ese momento tu propio mar rojo. Y prepárate para ver lo imposible, hacerse posible. Capítulo 3. Las palabras que activan el agua como canal divino. En el principio, Dios no creó con herramientas. No utilizó manos. No usó instrumentos. Dios creó con palabras. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa es la naturaleza de la palabra cuando está cargada de intención divina. Crea realidades. Y lo más poderoso es que tú, hecho a imagen y semejanza de Dios, también tienes ese poder. Tienes el poder de crear con lo que declaras. La Biblia lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y si eso es así, entonces tus palabras no son neutras. No son sonidos al azar. Son herramientas espirituales. Y cuando las usas con fe sobre el agua, activas algo sobrenatural. El agua, como vimos en los capítulos anteriores, es sensible a la palabra. Es receptiva. Es conductora. Lo fue desde el Génesis y lo sigue siendo hoy. Cuando tú hablas sobre el agua con intención espiritual, estás programándola. Estás depositando una carga de fe dentro de ella. Y esa carga se convierte en un vehículo de manifestación. Pero atención, no todas las palabras activan. No se trata de repetir frases vacías o copiar fórmulas mágicas. Se trata de decir palabras con verdadero conocimiento espiritual, convicción interna y alineación con Dios. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que dices no nace del Espíritu, no tiene peso. Pero si tus palabras vienen cargadas de fe viva, entonces tienen poder real. Vamos con un ejemplo claro, Eliseo y las aguas amargas. El profeta no hizo un discurso largo. Solo declaró sobre las aguas que serían sanas, y así fue. La palabra hablada con fe liberó el poder. Eso mismo puedes hacer tú hoy. Aquí es donde se revela una verdad profunda. La palabra hablada sobre el agua no es solo declaración, es decreto espiritual. Estás decretando lo que en el mundo espiritual ya existe, pero aún no se ha manifestado en lo visible. Tú no estás inventando algo. Estás llamando a la existencia lo que Dios ya prometió. Hay palabras que abren los cielos. Palabras que limpian. Palabras que activan. Por eso es vital entender qué palabras usar sobre el agua para convertirla en un canal divino. Y aquí te comparto 3 principios clave. 1. Usa palabras bíblicas. Los versículos de la Biblia son más que textos antiguos. Son vida. Son semillas espirituales. Cuando declaras una promesa bíblica sobre el agua, estás alineando tu deseo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Dilo con fe, sobre el agua, y esa verdad espiritual se ancla en lo físico. 2. Habla en tiempo presente. No digas, quisiera que Dios me sanara. Di, gracias, Dios, porque ya estoy sano. La fe ve antes de ver. La manifestación no espera evidencia. Se activa con convicción. El agua, al escuchar estas palabras, se carga con esa energía. No estás rogando. Estás agradeciendo por lo que ya es. 3. Declara con identidad espiritual. Recuerda quién eres, hijo de Dios, heredero de promesas. Di, soy amado por Dios. Estoy en su plan. Todo lo que Él ha dicho sobre mí se cumple. Estas palabras no solo activan el agua, activan tu alma. Te conectan con tu identidad espiritual y fortalecen tu autoridad como creyente. Ahora bien, ¿cuáles son las 5 palabras poderosas que puedes decir sobre el agua para transformarla en un canal profético? Las veremos con detalle en el capítulo 8, pero aquí te dejo un adelanto. En el nombre de Dios. Estas 5 palabras contienen autoridad. Son como una llave maestra en el reino espiritual. Cuando las pronuncias con fe, estás invocando la presencia de lo divino sobre ese elemento. Y al hacerlo, el agua deja de ser un líquido común, y se convierte en un espacio de manifestación. Dios dijo, todo el que invoque mi nombre será salvo,
Joel 2:32. Y cuando tú dices en el nombre de Dios, estás invocando protección, sanación, provisión, dirección. Estás poniendo tu deseo en sus manos y declarando que su voluntad es superior. Pero aquí hay algo aún más profundo. La vibración espiritual de tus palabras impacta el agua a nivel energético y divino. Cuando hablas con gratitud, amor, esperanza y certeza, el agua responde. Se estructura, se transforma, y al beberla, tú también te transformas. Este no es un proceso mecánico, es espiritual. Requiere que hables desde el corazón, que tus palabras no sean simples frases, sino que salgan de lo más profundo de tu fe, porque las palabras que salen con fuego del alma, suben con poder al cielo. Y aquí hay una verdad que transforma vidas. Tus palabras pueden sanar, liberar y atraer bendición. No necesitas ser un pastor ni un líder espiritual para hablar con poder. Lo que necesitas es creer profundamente en lo que dices, y saber que el cielo te respalda cuando hablas con fe. Recuerda que Jesús no enseñaba con discursos complicados. Usaba palabras sencillas, pero cargadas de vida. Cuando dijo levántate y anda, el paralítico se levantó. Cuando dijo Lázaro, sal fuera, el muerto resucitó. Cada palabra suya llevaba una intención divina, y eso es lo que tú puedes aprender a imitar. No estás repitiendo fórmulas. Estás hablando como hijo de Dios, con la autoridad de quien sabe que ha sido creado a imagen del Creador. Esa es la diferencia. Esa es la clave. Las palabras que activan el agua como canal divino no son palabras humanas, son palabras que nacen desde lo eterno. Declara con certeza. Habla sobre tu agua con valentía, y mientras tus labios pronuncian, que tu corazón crea. Porque el agua no solo escucha, el cielo también está escuchando. Capítulo 4. ¿Cómo preparar un acto profético con un vaso de agua? Hemos hablado del agua como símbolo, como canal y como conexión. Pero ahora vamos a lo práctico. Porque no basta con saber. Hay que hacer. Y es aquí donde nace el acto profético. Un gesto físico que expresa una realidad espiritual. Un acto profético no es un ritual vacío ni una costumbre sin sentido. Es una expresión de fe viva. En la Biblia, cada vez que un profeta realizaba uno, lo hacía bajo instrucción divina y con una intención clara. Y tú puedes hacer lo mismo hoy, con un vaso de agua. Este capítulo te enseñará cómo preparar un acto profético con agua, paso a paso, de forma sencilla pero profundamente poderosa. No necesitas un altar. No necesitas un sacerdote. Solo fe. Fe que se mueve. Fe que habla. Fe que activa. Paso 1. Elige el momento y el lugar. Todo acto espiritual comienza con intención. No lo hagas corriendo, ni por impulso. Elige un momento donde estés tranquilo, donde puedas estar a solas con Dios. Puede ser en la mañana, antes de dormir o durante un momento de oración. El lugar no tiene que ser especial. Tu cuarto, tu sala, cualquier rincón donde puedas sentirte conectado. Lo importante es que prepares tu corazón, que entres en ese espacio con reverencia. Porque no estás haciendo algo mágico, estás haciendo algo sagrado. Paso 2. El vaso de agua. Toma un vaso de agua limpia. No importa si es grande o pequeño, de vidrio o plástico. No importa si es agua de grifo o embotellada. Lo importante no es el recipiente ni el tipo de agua. Es tu fe. Observa el agua. Siente su presencia. Recuerda lo que representa: el Espíritu de Dios, el canal de la creación, el medio de bendición. Eleva tu pensamiento. Sintoniza tu corazón. Paso 3. Conecta con tu deseo espiritual. Antes de hablar sobre el agua, conéctate con lo que deseas manifestar. No es momento de duda. Es momento de enfoque. Cierra los ojos. Imagina cómo sería tener eso que anhelas. Si es sanación, visualízate sano. Si es reconciliación, imagina el abrazo. Si es abundancia, siéntete en paz. No le hables a Dios desde la carencia. Háblale desde la fe. Este paso es esencial. La visualización emocional y espiritual es lo que prepara el canal. No es imaginación vacía.
Es un acto de creación interna que pone en movimiento lo invisible. Paso 4. Habla con el agua. Sí, literal. Habla en voz alta, con convicción, con certeza. No musites. No improvises. Declara con autoridad espiritual. Puedes usar versículos. Puedes dar gracias anticipadas. Puedes decir frases como: gracias, Dios, porque esto ya está hecho. Mi vida está alineada con tu propósito. Esta agua está cargada de fe y bendición. Y sobre todo, di las 5 palabras que abren las puertas celestiales, en el nombre de Dios. Al pronunciar esto, estás activando el sello de lo divino. Estás autorizando al cielo a intervenir. Estás alineando tu deseo con su voluntad. Paso 5. Bebe el agua. Sí, bébela. Este es el momento donde lo espiritual entra en lo físico. No lo tomes como si fuera cualquier bebida. Hazlo consciente. Hazlo como quien recibe algo sagrado. Al beber, estás sellando la palabra. Estás absorbiendo la intención. Estás diciendo: lo que he declarado, lo recibo. Y mientras bebes, repite interiormente o en voz baja: gracias, porque ya está hecho. Paso 6. Suelta y confía. Una vez que termines el acto, no vuelvas a la duda. No digas: ¿será que funcionó? Eso cancela lo que sembraste. Suelta el control. Confía. Cree. Y deja que el agua, que ya está programada con tu fe, haga su trabajo en el mundo espiritual. La manifestación muchas veces no es instantánea, pero siempre es real cuando nace de la fe. Recuerda lo que dijo Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: muévete, y se movería. Este vaso de agua puede ser tu grano de mostaza. Hazlo una vez o repítelo cuantas veces necesites. No es la repetición lo que activa el milagro, es la intensidad espiritual de tu fe. Y mientras más conectes con tu interior, más fuerte será la energía que impregnas en el agua. Y aquí te dejo un recordatorio poderoso: el acto profético no cambia a Dios, te cambia a ti. Porque Dios ya quiere bendecirte. Ya lo ha dicho. Ya lo ha prometido. El agua solo se convierte en el puente que tú usas para cruzar desde la espera a la realización. Este acto no es una herramienta de manipulación. No se trata de controlar a Dios, sino de alinearte con su voluntad. Porque cuando haces esto desde un corazón sincero, estás diciendo: estoy listo para recibir lo que ya has declarado sobre mi vida. Estás abriendo espacio para que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. También puedes usar este acto profético por otras personas. Si alguien está pasando por una situación difícil, tú puedes interceder con agua en su nombre. Sostén el vaso, di su nombre con amor, habla bendición sobre esa persona, y bebe el agua creyendo en la intervención divina. Este método no tiene contraindicaciones espirituales, porque su raíz es la fe en Dios. No reemplaza la oración, la Biblia o tu relación con Él. Es una herramienta de enfoque espiritual, una forma de manifestar activamente tu creencia en la fidelidad de Dios. Incluso si al principio te sientes raro o dudas de ti mismo, hazlo de todos modos. Recuerda, no es tu habilidad, es tu fe lo que activa el milagro. Y cada vez que lo hagas, tu fe crecerá más, tu sensibilidad espiritual se expandirá, y tu conexión con Dios se fortalecerá. Hazlo con humildad. Hazlo con expectativa. Y observa cómo ese vaso de agua se convierte en testigo del milagro que estás a punto de vivir. Capítulo 5. El poder de la visualización y la fe en acción. Hay una herramienta espiritual que muchos creyentes han ignorado por siglos. Una herramienta que no está reservada a gurús, ni a místicos, ni a personas especiales. Es algo que Dios ya te dio. Está en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, y se llama visualización con fe. No se trata de soñar despierto. No se trata de fantasear. Se trata de imaginar con intención espiritual. De ver con los ojos del espíritu lo que todavía no está en lo físico. De entrar en el plano invisible con fe, y moverte como si ya lo tuvieras. Así es como Dios trabaja. Así es como se activa la manifestación. La Biblia está llena de este principio.
Hebreos 11:1 lo dice claro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedes tener convicción de algo que no ves? Viéndolo por dentro, viéndolo en el espíritu, visualizándolo con fe. Cuando haces el acto profético con agua, este paso es clave. Tienes que ver antes de beber. Tienes que sentir antes de recibir. Tienes que caminar espiritualmente en tu promesa antes de verla realizada. ¿Quieres un trabajo nuevo? Visualízate entrando a ese lugar con gozo. ¿Estás orando por tu salud? Imagínate sano, fuerte, con energía. ¿Quieres restaurar una relación? Imagina ese abrazo, esa conversación, ese perdón. No lo imagines como algo lejano, siéntelo como presente. Esta es una forma de oración viva. No estás pidiendo desde la falta. Estás conectándote con la abundancia de Dios. Porque en el cielo, tu bendición ya existe. Tu sanación ya está dada. Tu provisión ya fue preparada. La visualización con fe es una manera de traer eso del cielo a la tierra. Jesús lo hacía todo el tiempo. Antes de resucitar a Lázaro, levantó los ojos al cielo y dio gracias. No esperó a ver el milagro para creer. Él lo vio en el espíritu antes de que ocurriera. Y luego dijo, Lázaro, sal fuera. Esa es la secuencia divina. Ver, creer o hablar, recibir. Cuando visualizas con fe, estás colaborando con el Espíritu Santo. Estás diciéndole a Dios, yo estoy listo para recibir. Estoy disponible. Estoy creyendo. Y eso abre puertas. Eso moviliza a los ángeles. Eso alinea tu realidad con la voluntad de Dios. ¿Y cómo se visualiza correctamente? Aquí te doy 3 claves simples pero poderosas. 1. Visualiza en primera persona. No te veas como espectador. Vívelo. Si estás orando por provisión, imagina que ya estás pagando tus deudas, caminando libre, respirando paz. Si visualizas desde afuera, estás dudando. Si lo vives desde dentro, estás creyendo. 2. Usa tus emociones. No basta con ver. Tienes que sentir. ¿Cómo te sentirías si eso que deseas ya se cumplió? Gratitud, gozo, paz. Esa emoción es la energía que carga tu acto profético. Es lo que hace que el agua reciba tu intención. 3. Sé específico. Dios no es un Dios de confusión. Él honra la claridad. No digas, quiero una vida mejor. Di, quiero vivir en paz, en esta casa, con esta estabilidad. Nómbralo. Visualízalo. Decláralo. No tengas miedo de imaginar. No pienses que estás jugando con la mente. Estás activando una capacidad que Dios puso en ti. Porque todo lo que se crea en el mundo físico, antes fue pensado. Y todo lo que se manifiesta espiritualmente, primero fue visto con fe. Piénsalo así. La visualización es como preparar el terreno. Es arar el campo antes de sembrar. Es limpiar el vaso antes de llenarlo. Cuando lo haces, estás demostrando que estás listo para recibir. Y si alguna vez sientes que no puedes visualizar, que tu mente se bloquea, no te frustres. Vuelve al silencio. Respira. Ora. Y deja que el Espíritu te muestre la imagen. Porque muchas veces, no es tu mente la que crea la visualización, es el cielo el que te revela lo que ya está disponible para ti. Una mujer me escribió una vez para contarme su testimonio. Visualizó durante semanas que estaba abrazando a su madre, a la que no veía desde hace 8 años por temas migratorios. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba esa escena, con lágrimas, pero también con gratitud. Y un día, sin previo aviso, le llegó la carta que le permitía viajar. El milagro ya existía. Ella solo tuvo que verse dentro del antes de que ocurriera. Y así es como funciona. El agua, como canal espiritual, recibe esa imagen emocional, esa energía, esa intención. Y cuando tú hablas sobre el agua, después de visualizar con fe, estás empujando esa imagen hacia el plano físico. Estás trayendo lo invisible a lo visible. Por eso, la próxima vez que tomes el vaso de agua en tu acto profético, no lo hagas rápido. Tómate el tiempo para ver.
para sentir, para entrar espiritualmente en tu milagro. Y solo cuando sientas que ya lo estás viviendo, entonces habla. Y luego, bébelo como quien ya ha recibido, como quien no tiene dudas, como quien confía en que lo que vio en el Espíritu pronto será visible ante sus ojos. Y si hoy no logras visualizar nada claro, no te preocupes. A veces, solo necesitas dejar de forzar y permitir que sea Dios quien te muestre. A veces la mejor visualización es simplemente imaginarte en paz, confiado, descansando en su presencia. Porque ese estado de descanso también es fe. Recuerda esto, la visualización no es la meta, es el puente. No estás adorando la imagen, estás usando esa imagen como herramienta para alinear tu corazón con lo que Dios ya ha dicho. Visualizar con fe no es imaginar lo que deseas, es acordarte de lo que ya te pertenece en el cielo. Así que cada vez que te prepares para hacer tu acto profético con agua, dedica tiempo para ver, para sentir, para vivir por dentro eso que Dios te ha prometido. Porque mientras más vívida sea tu fe, más claro será tu milagro. Y no lo olvides, el alma que ve con fe, camina diferente, habla diferente, cree diferente y manifiesta diferente. Capítulo 6. Casos bíblicos de transformación espiritual con agua. Si alguna vez te has preguntado si usar el agua como canal de fe tiene fundamento bíblico, la respuesta es un rotundo sí. La Biblia está impregnada de momentos sagrados donde el agua no solo aparece como símbolo, sino como instrumento divino. No como decoración, sino como canal directo de transformación espiritual. Dios no repite elementos por casualidad. Si el agua aparece en cada etapa clave del plan de redención, es porque tiene un propósito espiritual profundo. Veamos juntos algunos de los casos más poderosos donde el agua fue clave para la manifestación del milagro. Porque estos no son solo relatos antiguos. Son manuales proféticos vivos, que nos muestran cómo actuar hoy. 1. El agua en la creación, el primer canal divino. Antes de que existiera tierra, antes de que hubiera luz, antes de que el hombre respirara, ya había agua. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto revela que el primer contacto del Espíritu en el mundo fue con el agua. Fue su primera superficie, su primer campo de acción. Eso convierte al agua en algo más que materia. La convierte en un campo espiritual, en un lugar donde la voz de Dios puede moverse, actuar, transformar. ¿Y no es eso lo que buscas tú cuando haces un acto profético? Que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu situación. Que lo invisible sea activo. 2. El Mar Rojo. El agua como vía imposible. Ya lo exploramos en el capítulo anterior, pero vale la pena repetirlo. Cuando Moisés levanta su vara, el agua se parte. El mar no fue removido. No fue evaporado. Fue abierto. El agua fue ordenada a obedecer una palabra profética. ¿Y si el vaso de agua que tienes en casa hoy también puede obedecer tu palabra de fe? ¿Y si ese líquido que parece pasivo está esperando una instrucción espiritual para actuar? El Mar Rojo nos enseña que el agua puede transformarse en camino cuando se alinea con la voluntad de Dios. 3. La roca y el agua, palabra y obediencia. En Números 20, el pueblo de Israel tenía sed, y Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca. Pero Moisés golpeó la roca con su vara, y aunque salió agua, fue un acto de desobediencia. Aquí aprendemos algo clave. El poder no está solo en el acto, sino en la obediencia que lo respalda. El agua respondió, pero el corazón de Moisés no estaba alineado. Lo externo funcionó, pero lo interno fue corregido. Cuando tú haces un acto profético con agua, asegúrate de que no sea solo por emoción. Que tu intención esté alineada con Dios. Que tu fe no sea mecánica, sino viva. El agua no es una fórmula, es una extensión del Espíritu. 4. Eliseo y las aguas amargas, el agua purificada por la palabra. En 2 Reyes 2:21, Eliseo toma sal, la arroja en el agua y declara, así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Ya no causarán muerte ni esterilidad. Y desde ese día, el agua fue sanada. Lo que hace Eliseo es un acto profético puro. Usa un elemento físico, la sal, para activar una palabra divina. Pero lo que realmente purifica es la fe declarada.
Cuando tú tomas tu vaso de agua y declaras una promesa, estás haciendo lo mismo. Estás sanando espiritualmente lo que toca tu vida. Estás diciendo, desde hoy, esta agua no traerá más muerte ni esterilidad, traerá vida y propósito. 5. El bautismo de Jesús. El agua como inauguración del propósito. Jesús mismo fue bautizado en agua. Y justo cuando salió, el cielo se abrió, el Espíritu descendió y se oyó la voz de Dios. ¿Te das cuenta del patrón? Agua más acto profético más fe igual a manifestación del cielo. Jesús no necesitaba ser limpiado, pero usó el agua como señal, como puerta, como acto profético para inaugurar su ministerio. Si el Hijo de Dios comenzó así, ¿cuánto más nosotros? 6. El agua en el pozo de Jacob. Revelación divina a través de lo cotidiano. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, no hace un milagro visible. Solo habla de agua. Pero esa conversación cambia su vida. Él le dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ese pozo era común. Pero la palabra fue profética. Lo cotidiano se volvió sagrado. Y eso es exactamente lo que haces tú cuando tomas un vaso común y lo llenas de intención, palabra y fe. El patrón es claro. Una y otra vez, la Biblia nos muestra que el agua no es solo contexto, es contenido espiritual. Es medio, es canal, es activador. Dios no cambia. Si usó el agua para manifestar su poder antes, también puede usarla ahora. Solo necesita corazones que crean, bocas que declaren y manos que actúen. Así que cada vez que hagas tu acto profético con agua, recuerda, estás entrando en un linaje de fe milenario. Estás imitando a profetas. Estás activando el cielo. Estás tomando un recurso simple y volviéndolo divino. Y aquí hay algo profundo que debes recordar. Estos actos no fueron realizados por seres sobrenaturales, sino por personas comunes que creyeron. Gente con luchas, errores, limitaciones, pero con una fe obediente. Y eso es lo que tú necesitas. No perfección, sino disposición. Dios sigue usando los mismos principios hoy. La diferencia está en quien se atreve a aplicarlos. Porque el poder está disponible. El canal ya fue revelado. Pero hace falta alguien que tome el agua, que diga la palabra, y que lo haga con fe ardiente. Tú puedes ser esa persona. Tú puedes hacer que el agua en tus manos se convierta en señal, en canal, en milagro. Porque el Dios de Moisés, de Eliseo, de Jesús, también es tu Dios. Y Él no ha cambiado. Hoy más que nunca, es tiempo de recuperar estos principios. De activar la fe con acción. De no leer la Biblia como historia, sino como instrucciones. Y cada vez que uses el agua, recuerda, estás caminando en los pasos de gigantes espirituales. Capítulo 7. Cómo manifestar deseos propios y de otros usando agua. Cuando hablamos de manifestar con agua, muchas personas piensan que solo aplica para sus propios deseos. Pero la verdad espiritual va más allá. En el reino de Dios, todo lo que haces con fe también puede tocar a otros. Y tú puedes usar el agua como una herramienta profética no solo para recibir bendiciones personales, sino para interceder por quienes amas. La Biblia está llena de ejemplos donde la fe de uno bendijo a muchos. Jesús sanó a siervos a distancia. Pablo liberó ciudades enteras. Moisés intercedió por toda una nación. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo poder espiritual. Dios no puso límites a la intercesión. De hecho, el amor intercesor es una de las expresiones más puras del Espíritu Santo. Cuando tú tomas un vaso de agua y oras con fe por alguien más, estás haciendo algo profundo. Estás liberando una intención cargada de amor y fe que toca lo espiritual, incluso si la otra persona no lo sabe. Pero vamos paso a paso. Manifestar para uno mismo. El poder de la fe consciente. Cuando se trata de tus propios deseos, el proceso inicia con claridad. No puedes manifestar lo que no has definido. Por eso, lo primero que debes hacer es escribir tu deseo en una oración clara, afirmativa y llena de fe. Por ejemplo, gracias, Dios, porque ya vivo en paz y abundancia. Gracias, Dios, porque mi cuerpo está sano y lleno de energía. Gracias, Dios,
porque has restaurado mi familia. Esta declaración debe ser breve, emocional y presente. No digas quiero. Di ya tengo. Esa es la forma en que la fe habla. El cielo no responde al deseo ansioso, sino a la certeza espiritual. Luego, como ya vimos en capítulos anteriores, debes sostener el vaso de agua, visualizar con intensidad, declarar en voz alta y cerrar el acto con las 5 palabras poderosas, en el nombre de Dios. Bebe el agua sintiendo que lo que dijiste ya fue recibido. Este es tu canal, tu conexión, tu momento. Pero hay algo más poderoso aún. Manifestar para otros, el acto más puro de amor. ¿Tienes un ser querido que está pasando por dolor? ¿Un hijo que se ha alejado? ¿Un amigo enfermo? ¿Un hermano en crisis? Puedes usar este mismo principio para ellos. Toma el vaso de agua como si lo hicieras para ti, pero en tu corazón visualiza a esa persona. No necesitas que estén presentes físicamente. La fe no necesita distancia para actuar. Cierra los ojos. Di su nombre. Visualízalo sano, en paz, sonriendo. Siente el milagro como si ya se hubiera dado. Habla sobre el agua palabras de bendición, como: gracias, Dios, porque mi madre está sana y en paz. Gracias, porque Juan ya encontró dirección y propósito. Declaro libertad, sanidad y gozo sobre el corazón de Andrea. Hazlo con amor, no con ansiedad. Con confianza, no con miedo. Y al final, di las 5 palabras, en el nombre de Dios. Bebe el agua en su nombre. Ese acto es intercesión profética pura. Recuerda, Jesús no fue a la casa del centurión, pero su siervo fue sanado. ¿Qué hizo el centurión? Habló con fe. Declaró desde lejos. Y Dios respondió. Se puede hacer para varias personas o varios deseos. Sí, el agua no tiene límite. Pero tú sí necesitas enfoque. Por eso, lo ideal es hacer un acto por cada intención. Tómate el tiempo de hacerlo bien, con calma, con profundidad. Cada vaso, una intención. Cada palabra, una flecha espiritual. No se trata de velocidad. Se trata de profundidad espiritual. Puedes repetir este proceso todos los días. No porque Dios no haya escuchado, sino porque cada vez que lo haces, tu fe crece más. Y eso fortalece la manifestación. Un secreto más. Escucha antes de hablar. A veces, antes de hacer el acto, detente en silencio. Escucha. Dios puede mostrarte cosas. Puede darte una palabra específica para esa persona. Puede darte dirección. No apresures el acto. Hazlo como si estuvieras conversando con el cielo. Hay ocasiones en que el Espíritu te dirá: hoy no pidas. Hoy solo agradece. Otras veces sentirás que debes hacer el acto por alguien que ni siquiera estaba en tu mente. Eso es obediencia profética. Y allí es donde ocurre lo poderoso. ¿Y si no veo resultados inmediatos? No te frustres. La manifestación espiritual no siempre es instantánea, pero siempre es real. Confía en que ya sembraste. El agua llevó tu fe al cielo. La palabra ya fue hablada. La promesa ya fue activada. Como en la parábola del sembrador, algunas semillas germinan al instante, otras tardan más. Pero ninguna se pierde cuando ha sido sembrada en fe. Lo importante no es el tiempo, es la constancia, la expectativa, el amor. Una vida de actos proféticos. No limites esto a un evento aislado. Haz del agua una aliada espiritual. Despiértate con intención. Habla con poder. Visualiza con amor. Y cada día, deja que Dios use lo sencillo para hacer lo imposible. Porque cuando tú manifiestas con agua, estás actuando como canal del cielo. Estás trayendo la promesa a lo tangible. Estás extendiendo tu fe y tocando el mundo. Y aquí está lo más hermoso. El agua no discrimina entre una oración personal y una intercesión. Ambas llegan con el mismo poder al cielo. Porque cuando oras por alguien más, estás imitando a Cristo, quien intercede por nosotros constantemente. ¿Quieres ver milagros en tu casa, tu familia,
tu comunidad? Entonces conviértete en un canal. Usa este acto profético con intención diaria. No esperes a la urgencia. Practícalo como estilo de vida. Y verás cómo lo invisible comienza a materializarse en lo cotidiano. Dios no necesita condiciones perfectas para obrar. Solo necesita un corazón dispuesto, un alma que crea, una voz que hable, y un vaso de agua lleno de fe. Hazlo por ti. Hazlo por otros. Hazlo por amor. Porque cuando intercedes con fe viva, el cielo responde. Siempre. Capítulo 8. Activación final. Las 5 palabras que liberan milagros. Después de recorrer el camino espiritual del agua, de los actos proféticos, de las palabras, de la fe, de la visualización y de la intercesión, llegamos al punto de máxima activación. 5 palabras. Una declaración. Una llave. Un sello. Estas palabras no son comunes. No son una fórmula vacía. Son un decreto celestial. Una afirmación que convoca la presencia de Dios y activa el milagro en el mundo visible. Son palabras que, cuando se dicen con fe verdadera, se convierten en puente entre lo humano y lo divino. Y esas palabras son, en el nombre de Dios. No hay combinación más poderosa. No hay declaración más cargada de autoridad espiritual. Porque el nombre de Dios no es una etiqueta religiosa. Es una fuente de poder, un escudo, una promesa, una vibración celestial que toca lo imposible y lo transforma. ¿Por qué estas 5 palabras son tan poderosas? Porque en ellas se concentra toda la autoridad del cielo. Jesús lo dejó claro: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Juan 14:13. El nombre de Dios no es una muleta espiritual, es una bomba de luz, de energía, de poder sobrenatural. Cuando tú dices en el nombre de Dios, no estás hablando por ti. Estás hablando con el respaldo del cielo. Estás sellando una declaración espiritual con la firma del Creador. Es como si dijeras: no lo digo por mí, lo digo por la autoridad que me ha sido dada como hijo. Por eso, estas palabras deben ser el cierre sagrado de tu acto profético. No empieces con ellas. Termina con ellas. Usa todo lo que aprendiste: la visualización, la intención, la palabra, la emoción, y cuando tu fe esté vibrando, suéltalas. Dilo fuerte. Dilo con calma. Dilo con lágrimas. Pero dilo creyendo. El nombre de Dios en la Biblia, una fuente viva. El nombre de Dios no aparece una vez. Aparece miles de veces. Se manifiesta como yo soy, Jehová, Adonai, Elohim, Shaddai. Cada nombre revela una faceta de su poder. Cada uno representa una promesa distinta. Pero todos tienen un punto en común: la presencia de Dios se activa donde su nombre es invocado. Joel 2:32 lo confirma: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Cuando dices estas palabras, no estás manipulando a Dios. Estás llamando su presencia. Estás diciendo: Padre, yo sé quién eres. Y confío en que tú estás aquí, en este momento, tocando esta agua, tocando mi vida, tocando mi realidad. ¿Cómo usar estas 5 palabras en tu acto profético? Ya sabes el proceso. Has leído cada paso. Has sentido el fuego de la fe crecer en ti. Ahora es momento de aplicar todo eso. Aquí tienes la guía de cierre. 1. Llena tu vaso de agua con intención espiritual. 2. Conecta con tu deseo o intercesión. 3. Visualiza con fuerza. Declara con palabra de fe. 4. Cierra con estas 5 palabras: en el nombre de Dios. 5. Bebe el agua como quien ya recibió. 6. Agradece. Suelta. Y confía. Haz esto no como una rutina, sino como un pacto. Cada vez que lo hagas, estás sellando algo eterno. Estás entrando en un nuevo nivel espiritual. ¿Y qué pasa después de decirlas? Sucede lo más importante: la entrega. Porque lo más poderoso no es decir en el nombre de Dios, es hacerlo y luego soltar el control. Entregarle todo. Confiar plenamente. Estas palabras no solo abren el cielo, también cierran la duda. Cuando las dices, ya no tienes que preguntar: ¿será que funcionará?
porque ya lo declaraste, ya lo sellaste, ya lo recibiste, y ahora, tu trabajo es caminar como quien ya tiene lo que pidió. La vida cambia cuando hablas en su nombre. Hay personas que pasaron años orando sin ver frutos, hasta que aprendieron a orar con dirección, con visualización, con intención y sobre todo, con autoridad. Porque cuando hablas con el nombre de Dios en tus labios, tu fe se convierte en orden divina. Estas palabras no son una varita mágica, son un compromiso. Porque cuando dices en el nombre de Dios, estás diciendo, acepto tu voluntad, confío en tu poder y camino en tu tiempo. Una revelación final. Tu boca tiene poder, tus palabras tienen peso, pero cuando juntas tu intención con el canal del agua y sellas todo con la declaración más poderosa del universo, el milagro se activa. Así que hazlo hoy, esta noche, mañana. Cada vez que sientas en tu corazón un deseo ardiente, una carga espiritual o una necesidad que no puedes cargar solo, haz el acto. Di las palabras y suelta, porque el agua no es solo agua. Tu fe no es solo esperanza. Tu palabra no es solo sonido. Y estas 5 palabras no son solo letras. Son un decreto de cielo, en el nombre de Dios. Y si en algún momento sientes que estás repitiendo el acto sin resultados visibles, no pierdas la fe. A veces, el milagro no ocurre fuera, ocurre dentro. Ocurre en tu mente renovada, en tu espíritu fortalecido, en tu fe despierta. Porque el mayor milagro no siempre es lo que recibes, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Estas 5 palabras no se agotan, no se vencen, no pierden fuerza. Cada vez que las dices con sinceridad, estás declarando que Dios tiene la última palabra. Estás afirmando que Él reina sobre toda situación, sobre toda batalla, sobre todo deseo. Y si hoy es tu primer día, o tu 10º acto profético, dilo una vez más. Con convicción, con corazón, con paz, en el nombre de Dios. Deja que esta frase se convierta en tu escudo, en tu sello, en tu canto, en tu camino, porque cuando el cielo escucha esas palabras, el milagro se pone en marcha. Si este mensaje tocó tu espíritu, si sentiste una confirmación en el corazón, entonces esto no fue casualidad. Dios te está llamando a ir más profundo, a activar tu fe, a vivir lo espiritual con intención, verdad y acción. Y si algo de lo que aprendiste aquí encendió una chispa dentro de ti, no lo dejes pasar. Este canal está hecho para personas como tú, almas despiertas, con hambre de revelación, con deseo de transformar su vida con Dios como centro. Aquí, cada semana compartimos enseñanzas, herramientas y actos proféticos que te ayudan a conectar tu fe con lo tangible. Y lo mejor es que no estás solo. Somos una comunidad, una familia espiritual que ora, manifiesta y camina junta. Así que suscríbete ahora. Activa la campanita. Y si quieres ir más allá, únete a la comunidad. Deja tu comentario con un yo creo para saber que estás activando este principio. Bienvenido al inicio de tu transformación.